Hola, ¿qué tal? Muy buenas a todos. Mi nombre es Kiko García. Bienvenidos a este canal, bienvenidos a este contenido, a esta sección Top Noticias a Detalle, donde analizamos las noticias más relevantes que han ocurrido durante las últimas semanas y además sacamos un pequeño análisis, una pequeña conclusión de cómo nos afecta a nosotros como personas en nuestro día a día todo este tipo de noticias. Vamos a empezar con ello. Hoy tenemos 4 noticias. La primera la tenemos aquí, relativa a los precios de alquiler en España. El Banco Central, el Banco de España, avisa de que el control del alquiler reduce la oferta y fomenta los vetos. De la misma forma, Montero, la ministra, cuestiona que el control de precios sea lo mejor para el alquiler. Durante estas últimas semanas se ha estado debatiendo en el Congreso y ha habido algún llamamiento a hacer algún tipo de control en precios a los alquileres de la vivienda para luchar contra lo que se cree o se prevé que está siendo una incesante subida de precios en los alquileres, ¿no? Debido a la situación. Hay otra noticia al respecto que quiero mostraros aquí también, que es que los alquileres siguen subiendo a pesar de la caída de ingresos en los hogares durante la pandemia. Es decir, que el mercado de alquiler no parece que se esté viendo muy perjudicado porque haya un problema como el actual, ¿no? Como la pandemia actual. Bueno, ¿qué podemos sacar como conclusiones para nosotros como personas? Bueno, aquí hay como dos partes. Está la parte de las personas que arriendan los inmuebles y la parte de los inquilinos, ¿no? Para los arrendadores, al final, esto puede tener algunas consecuencias y pueden tomar ciertas decisiones a la hora de dónde colocar sus inmuebles, ¿no? Si a un propietario de un inmueble, eh, digamos, se le acotan las reglas del juego y tú le dices que tienes que poner como un precio máximo, pues es posible que incluso esta persona busque otras vías alternativas para sacar rentabilidad a este inmueble, ¿no? Lo que, más allá de conducir a que haya más oferta, más facilidad para los inquilinos, pueda suponer incluso que haya reducción de oferta. Este propietario, por ejemplo, puede decidir dejar de alquilar su vivienda para venderla o para destinarla a otros usos, ¿no? Lo que encima reduciría un poco más la oferta, ¿no? El problema aquí de base, principalmente a mi juicio, creo que es, pues eso, justamente, que hay más demanda que oferta en ciertas zonas, en ciertas ciudades, y esto implica que los precios suban. No es nada nuevo, ¿no? No creo que sea la mejor solución para mí el acotar un precio. Creo que la solución va más por dar otro tipo de facilidades o incluso el aumentar de algún tipo la oferta en determinadas zonas. Sabemos que en zonas como Madrid, Barcelona, Valencia, grandes capitales, incluso en las zonas céntricas de algunas ciudades, pues es un problema a lo mejor el aumentar esta oferta. Pero también estamos viendo con este problema que tenemos de pandemia como un cambio de comportamiento de las personas. La gente incluso se está moviendo, trasladando su residencia a otras ciudades, a otras poblaciones. Y en este sentido aquí podemos incluso jugar un poco con esa fase, no que sea solo el acotar el alquiler para que no subamos de un precio, que eso creo que también puede estar bien en algún sentido, pero no es solo ese paquete. Debería ser esa toma de decisión junto con otro paquete más estructural de reformas para el alquiler de la vivienda. Pues bien, aumentar la oferta, dar incluso algunos incentivos fiscales tanto a inquilinos como propietarios para poder alquilar. Y creo que debe ser un conjunto de cuestiones en común y no solo el acotar el alquiler lo que pueda mejorar pues este mercado. Vale, pues la segunda noticia que tenemos en este vídeo es datos de empleo en España durante el mes de febrero, ¿no? Ya han salido, estamos en marzo, primera semana de marzo, tenemos los datos relativos a febrero y bueno, pues tenemos aquí un par de titulares que os voy a mostrar, que es que España fue la única gran economía de la zona euro que siguió destruyendo empleo en febrero. Y también tenemos que España alcanza los 4 millones de parados, que es el peor febrero desde 2013. Bueno, tengo algunos datos aquí apuntados y os los voy a decir un poco para que tengamos todos y estemos todos colocados en la misma página. El número de afiliados ha subido en 20.000 personas, lo que parece que puede ser un dato bueno, pero hay que ponerlo en perspectiva también con que el número de personas en ERTE ha crecido 90.000 personas más durante este mes de febrero. ¿Qué quiere decir esto? Que la afiliación efectiva, las personas que realmente son efectivas trabajando, han caído 70.000 personas, ¿no? 90.000 menos 20.000, 70.000. Entonces, es cierto que las personas en ERTE no cuentan como personas desempleadas, que están afiliadas, pero son personas que ahora mismo no están produciendo ningún tipo de valor. Están en ERTE y no están trabajando. Lo que implica que este dato al final, que parece que es bueno por la afiliación de los 20.000, es peor. Y estos datos, junto con los titulares, nos están mostrando un poco esta realidad, ¿no? Además, la afiliación ha caído en 400.000 personas si lo comparamos con el febrero, que un poco va en la línea de los titulares, si lo comparamos con el febrero del año anterior, lo que ya deja ser un dato bastante relevante.
Además, tenemos que añadir las personas que actualmente siguen en ERTE, son un total de 900.000, lo que implica en suma 1,3 millones de personas menos que en febrero del año pasado. Entonces, me parece que es un dato bastante relevante. Por sectores, la hostelería, el comercio y las actividades recreativas siguen siendo sin duda los sectores más dañados, más perjudicados, y por contra, pues hay algunos sectores como el de la educación o el de la propia medicina o enfermería que incluso han crecido su afiliación durante este febrero en comparación con otros años, ¿vale? Tenemos lo que llamamos ahora mismo pues una especie de recuperación. Se hablaba mucho de la recuperación económica en forma de VW. Tenemos una recuperación en forma un poco de K, ¿no? Tenemos como dos velocidades. Tenemos sectores que sí que están creciendo, como hemos hablado de la economía y el comercio, perdón, de la enfermería y medicina y demás, o tenemos comercio, hostelería, turismo que están pues, muy estancados, de hecho están casi que hundidos, ¿no? Tenemos un problema muy grande en estos sectores. ¿Qué repercute? ¿Qué nos repercute a nosotros? ¿En qué nos afecta? Pues obviamente como población en todo, porque al final hay menos afiliación, la gente está pagando menos impuestos, se siguen pagando pensiones, se siguen dando ERTES, se siguen dando ayudas, subvenciones. Entonces, al final, esto no deja de ser como un cubo con un montón de agujeros por donde está saliendo un montón de dinero y no estamos llenando a la misma velocidad que el cubo se está vaciando. Y eso a la larga va a ser un problema. En algún momento esto va a explotar. No sabemos si va a ser en un año, en 2, en 10, pero si esto sigue así, desde luego es insostenible. ¿Cómo nos puede afectar a nosotros? Pues desde luego en algún momento nos va a tocar pagar el pato. De hecho, lo vamos a ver ahora en alguna noticia posterior, la relación que tiene un poco con esto. Vamos a ver cómo hay algunas decisiones que se están empezando ya a tomar, ya no solo a nivel de España, sino como economía global y que pueden tener repercusiones en todas las personas, en todo el mundo. La tercera noticia de este vídeo, bueno, vamos a hablar un poco de expropiación. Hay un par de noticias relevantes sobre esto. En España se habla en Baleares, concretamente, la Comunidad de Baleares, el gobierno balear, ha pedido la expropiación de grandes viviendas a propietarios para construir o abaratar alquileres. Para esto estamos hablando que son viviendas que tienen, por ejemplo, grandes bancos o fondos buitre, que por un lado está bien, para destinarlas, por ejemplo, a alquiler social durante un tiempo. Es decir, quitarles a estas propiedades, estos bancos, temporalmente para aprovecharlos, que no estén parados y que pues, se puedan aprovechar para que ciertas personas entren, ¿no? Tenemos también, además, aparte de esa noticia, que era la que os quería enseñar, el FMI sugiere expropiar el 10% de la riqueza de las familias para reducir la deuda pública. Y ojo con esto, porque esto creo que es una noticia mucho más relevante que la anterior, porque la anterior sí que puede tener cierto comportamiento social o enfoque social de ayuda al pueblo, pero aquí estamos hablando de que si esto lo aplicamos a todas las personas, es como si de alguna manera te robaran un 10% de lo que tú te has ganado. Ya no estamos hablando solo de grandes fortunas, como podía ser, por ejemplo, antes con los fondos buitre o los grandes bancos que tenían muchas viviendas, sino a incluso a las familias más pobres o más necesitadas, el quitarle un 10% de su riqueza para pagar la deuda pública que el Estado está acumulando. Y esto no solo pasa aquí, ¿vale? Por eso es el FMI, lo dice el FMI. Al final, esto pasa en todos los países. Y el que se plantee este tipo de cuestiones para recuperar la deuda que se está acumulando, creo que no es moral que lo hagan durante un gobierno o que lo hagan varios gobiernos. Es decir, ahora mismo te están dando muchas cosas, pero luego te las están quitando. Es decir, no tiene ninguna lógica. Lo mejor sería aquí ajustarse a la situación e intentar ser efectivos y consecuentes con lo que está ocurriendo e intentar ajustar los gastos ahora y no seguir derrochando públicamente en todos los gobiernos, en todos los países, para después tenerle que quitar a todo el pueblo los bienes o ganancias que ellos mismos han ganado con el tiempo. Estas dos noticias, ojo, porque estamos hablando de una palabra que es expropiación y puede sonar bien para a lo mejor grandes fortunas y demás que a lo mejor se han aprovechado un poco de ciertas situaciones para tener su patrimonio, pero no olvidemos que estas medidas al final también pueden acabar repercutiendo en la propia población, como estamos viendo con la idea que tiene el FMI. Es decir, una persona que a lo mejor ha empezado desde cero, le puede repercutir que el día de mañana le quiten el 10% de lo que se ha ganado con su tiempo, sudor, lágrimas y sobre todo con todos los años de su trabajo. Yo creo que esto es una medida un poco desproporcionada e injusta si se produjera tal así como se está afirmando ahora mismo. Yo entiendo que esto tiene que ir un poco entre comillas y habrá objeciones o excepciones a toda esta regla, porque si no, para mí sería, creo, una
privación de los derechos de las personas bastante grande. Y por último, la cuarta noticia de hoy tenemos el pasaporte COVID. Se ha empezado a hablar ya estas semanas de una especie de pasaporte COVID en la que principalmente, pues, digamos, de alguna manera se comprobaría que la persona que quiere viajar o quiere hacer algún tipo de turismo a otro país, por ejemplo, incluso se estaba hablando de regiones, pero principalmente lo están enfocando a turismo internacional, pues de alguna manera se compruebe que esta persona pues tiene la vacuna puesta, o tiene una PCR negativa reciente de días previos, o que de alguna manera está inmunizada contra el virus y esa persona no va a ser un problema para el destino en el que se vaya a ubicar, ¿no? ¿Cómo nos afecta a nosotros? Pues evidentemente las personas que quieran viajar, si esto sale adelante, pues habrá como una especie de lista, que si tú eres residente español o eres residente de Argentina, de cualquier país, y quieres viajar a otro país, en primer lugar tendrás que ver un poco si en ese país se pide este tipo de pasaporte o qué tipo de condiciones se requieren para que tú puedas entrar en ese país, y de ser así, pues tendrás que tener este pasaporte en regla para poder viajar. Es un poco la medida. Aquí entran un poco las cuestiones, que es una medida que genera bastante controversia, principalmente por la doble moralidad que puede generar. Por un lado está la parte de que toda la población esté lo más segura posible y que los movimientos entre personas no provoquen más problemas y que reavive, por ejemplo, una pandemia, pero por otro lado está también la parte de la discriminación, ¿no? La gente que no tenga el pasaporte tampoco quiere decir 100% que no tenga el virus o no lo haya pasado, ¿vale? Pero es como, de alguna manera, discriminar a ciertas personas y privarles la libertad de moverse libremente, ¿no? Entonces, sí que está generando cierta controversia. Aquí hay las dos tipos de vertientes, hay que tenerlas un poco en cuenta. Yo creo que en este caso, para mí, que yo defiendo bastante las libertades, no es una medida que sea, digamos, muy, sí que priva de la libertad, pero es cierto que en la conjetura en la que estamos hay que tomar ciertas medidas para poder acotar este problema, pero no creo que tenga que ser la única, eso sí que es cierto. Yo creo que el pasaporte COVID puede estar muy bien para decir, oye, yo estoy en regla, pues como el que tiene su pasaporte para viajar, por eso no veo que prive tanto de la libertad, sino que es como un requisito que tú tienes que cumplir para poder viajar, pero al final también está garantizando de alguna forma la seguridad, no solo, por ejemplo, de donde vayas, sino de los propios personas que viajes si, por ejemplo, vas en un avión. Nada más, hasta aquí el Top Noticias a Detalles 3 de este mes de marzo. Si te ha gustado este contenido, por favor, compártelo, suscríbete al canal, si te aporta valor, lo apoyarás, me apoyarás a mí también para generar más contenido y nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo. Chao.